Cantando venimos a celebrar tu muerte y tu resurrección. La luz de tu palabra nos guía, tu cuerpo es pan de comunión. La luz de tu palabra nos guía, tu cuerpo es pan de comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz del Señor Jesucristo y el amor de Dios nuestro Padre estén siempre con todos ustedes. Quiero saludar especialmente a todos los amigos de Blue Radio, de la calle, a todos los que nos siguen espiritualmente a través de estos medios en la celebración de la Eucaristía. Quiero invitarlos a que, antes de escuchar la palabra de Dios y de hacer nuestra comunión espiritual, pidamos de Dios el perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, sé propicio a tus hijos y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, en la esperanza y en la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos ahora la palabra de Dios. La primera lectura en este domingo está tomada del libro de la sabiduría en el Antiguo Testamento. Fuera de ti no hay otro Dios que cuide de todo, a quien tengas que demostrar que no juzgas injustamente. Porque tu fuerza es el principio de la justicia, y tu señorío, sobre todo, te hace ser indulgente con todos. Despliegas tu fuerza ante el que no cree en tu poder perfecto y confundes la osadía de los que lo conocen. Pero tú, dueño del poder, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha indulgencia, porque haces uso de tu poder cuando quieres. Actuando así,
Enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano, y diste a tus hijos una buena esperanza, pues concedes el arrepentimiento a los pecadores. Palabra de Dios. Salmo 85. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. La segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente diciendo: El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezó a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntan: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al recoger la cizaña pueden arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arranquen primero la cizaña, aten las gavillas para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi granero. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Y les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa, y los discípulos se le acercaron a decirle: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos, y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, si uno quisiera resumir o ponerle un título a todo lo que enseña Jesús, no puede ser otro que el reino de Dios o el reinado de Dios. La enseñanza, la obra, los signos, la vida de Jesús tienen como objetivo primordial inaugurar el reino de Dios entre nosotros. La presencia de Cristo en medio de la humanidad es ya la presencia de ese reino. Pero como lo explica hoy Jesús en 3 parábolas, ese reino ha sido puesto entre nosotros como semilla, como semilla. Y esa semilla tiene desde luego pues el reto de crecer, de verdear y de dar frutos. No es un reino mágico, es un reino que construye Dios con la colaboración de los seres humanos. Es un reino tan pequeño como una semilla, pero tan potente como una semilla. Un reino tan pequeño como la más pequeña de las semillas, pero que puede llegar a ser una planta, un árbol que sirve de cobijo a las aves. Un reino pequeñísimo en sus inicios, como una pequeña porción de levadura, pero que podría tocar todo el mundo para hacerlo crecer y darle buen sabor. Esa es la obra de Cristo. Entonces, esto nos permite, en primer lugar, por una parte, como hacer una síntesis cuando pensamos en la predicación de Cristo. ¿Qué es lo que Él enseña? Enseña el reino de Dios, el reinado de Dios, que a lo largo del Evangelio va a ir apareciendo en sus características. Es un reino de justicia y misericordia. Es un reino de perdón. Es un reino de aproximación a los más pobres, a los enfermos, a los más débiles. Es un reino de no juicio sobre los demás, sino un reino de redención. En últimas, el reino de Dios es toda la potencia de Dios con la colaboración de los seres humanos a favor del hombre, a favor del hombre. Un cristiano, nosotros seguidores de Cristo, tendríamos que ser unos verdaderos luchadores por el bien de los seres humanos. Desde ese niño que se está gestando en el vientre materno hasta la vida que está terminando por la vejez, por la enfermedad, por algún impedimento. Siempre y por encima de todo, el cuidado del ser humano según la voluntad de Dios. En segundo lugar, es un reino que nace en las cosas más sencillas. Si uno quisiera encontrar en Jesucristo como el perfil o la imagen de un superhéroe o de alguien potente con las armas o de alguien invencible por su fuerza física, no lo encontraría. Se encontraría con el más débil de los seres humanos. Ni siquiera, lo anota el Evangelio, tiene dónde reclinar la cabeza. Nació en un pesebre. Está rodeado de gentes muy sencillas. No tiene lo que los seres humanos denominamos propiamente el poder al estilo humano. Y sin embargo, hay en ese ser sencillo que es Cristo, hay en sus palabras, hay en las actitudes que Él enseña toda la potencia para redimir al ser humano. Porque el ser humano, para ser redimido, lo que necesita es amor, lo que necesita es misericordia, lo que necesita es perdón, lo que necesita es justicia, lo que necesita es compasión, lo que necesita es luz espiritual. Y entonces se construye como ser humano. No despreciemos nunca las pequeñas cosas de Dios, sus palabras sencillas, las acciones sencillas que nos invita a hacer, porque es en ellas a través de las cuales Él obra. En tercer lugar, es un reino que hay que cultivar. Hace 8 días teníamos la parábola del sembrador y lo que se sembraba es la palabra. Cada ser humano, cada uno de nosotros es terreno que Dios quisiera ver dando el mejor fruto. Dios siembra, pero nos corresponde a nosotros cultivar lo sembrado por Dios, cultivar la palabra, cultivar la oración, cultivar los sacramentos, cultivar la caridad,
cultivar la solidaridad. Si cada uno de nosotros y todos como iglesia cuidamos el sembrado de Dios, siempre tendremos a la mano la presencia y el Espíritu de Dios. En cuarto lugar, en ese reino también hay cizaña. En los cristianos encontramos cizaña. En nuestra iglesia encontramos cizaña. En nuestras familias cristianas encontramos cizaña. Es el poder del pecado que desde Adán y Eva ha querido perturbar la obra de Dios. Y Jesucristo con gran sabiduría nos previene un poquitico. No vamos a arrasar la cizaña porque podemos arrasar el trigo. No podemos volvernos unos fanáticos que quieren solamente tratar a la gente buena. Unos enceguecidos que creemos tener la verdad y entonces arrollamos a todo el mundo. Unas personas que nos queremos superiores a los demás y terminamos ofendiendo a todos. Nuestro Señor, y así lo explica la Escritura, tiene una gran paciencia con el pecador para ver si se convierte. Es la paciencia que, por ejemplo, tiene un padre de familia, una madre de familia con ese hijo que le da ciertas luchas, pero tiene la paciencia para ver si se corrige, si progresa, si llega a la verdad. Es lo que pasa con Dios respecto al pecado. Tiene paciencia a ver si cada uno de nosotros, con su gracia, abandona el pecado. Pero Dios no expulsa a nadie. Dios no saca a nadie de su reino. Dios no descarta a nadie, sino que está esperando la conversión. Al final dice el Evangelio que habrá que darle cuenta a Dios, eso sí. Al final de nuestra vida, todos nos hemos de presentar ante Dios. Y ante Dios, lo único, pero lo grande que Él nos va a pedir que llevemos en nuestras manos es el amor y la misericordia que hayamos realizado. La justicia y la bondad que haya marcado nuestra vida. Todo lo que construyó al ser humano. Y entonces seremos recibidos en su reino. Y advierte que el que no presente eso, el que tenga sus manos untadas de sangre, de injusticia, de violencia, va a sufrir muy fuertemente. Aprovechemos nuestra vida para hacer todo el bien posible, para ser unos seres humanos extraordinarios, para gozarnos en el bien y en la bondad. No le tengamos miedo a decirle al pecado que no, a la injusticia que no, a la violencia que no, a la explotación que no, porque eso nos podría hacer perdernos para Dios. Dios nos conceda la gracia de ser buenos ciudadanos de su reino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora los invito para que recitemos el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos ahora nuestra oración de súplica a Dios nuestro Padre. Llenos de fe en Él, dejemos ante su gracia y bendición todas nuestras necesidades para que Él nos conceda los frutos de la gracia. Te pedimos, Señor, por tu Iglesia, por el Papa Francisco, por todos los obispos, sacerdotes y diáconos, por los catequistas, por los padres de familia, para que entre todos sembremos continuamente el reino de Dios con su palabra y con la caridad. Oremos por nuestras familias.
para que Dios les conceda también crecer en gracia, crecer en bendición, crecer en respuesta amorosa a la palabra enseñada por Cristo. Oremos por las personas que hoy tienen mayores necesidades en su cuerpo y en su alma, para que sean fortalecidos por el Espíritu Santo y puedan contar siempre con la cercanía y la solidaridad de todos nosotros. Oremos por nuestros hermanos difuntos, especialmente por quienes han fallecido a causa de la pandemia actual. Que Dios los reciba en las moradas eternas y los acoja por sus obras de bondad, de misericordia y de justicia. Padre Santo, acepta nuestra oración. Llenos de fe y confianza te la presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Con el vino y el pan te ofrecemos el fruto de nuestro trabajo, la ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el llanto. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Oremos. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te ofrecemos y concédenos que estos santos misterios, con el poder de tu gracia, santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos que es propio de tu gloria inmensa socorrer a los mortales con tu divinidad, más aún, prever el remedio para nuestra naturaleza mortal, salvando al hombre perdido desde su misma condición por Cristo Señor nuestro. Por quien multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando alegremente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Luis José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. También acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, Señor, admítelos a contemplar la luz de tu reino. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San José, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la oración que Cristo nos enseñó, pidamos al Padre Celestial que su reino venga a nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Hagamos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Cristo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El que coma de este pan vivirá para siempre, dice el Señor.
los ojos de ciegos abrió. No hay nadie como tú. Brillas en tu majestad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, reina en lo alto, como Él no hay nadie. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas jamás, Señor, que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los misterios celestiales, y haz que de lo antiguo pasemos a la vida nueva de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Sigamos en la paz del Señor.